ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de
siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Hola Iglesia Hábitat, quiero darte la bienvenida nuevamente a estos servicios familiares, lo que hemos llamado la experiencia Hábitat en estos tiempos, donde no hemos podido reunirnos presencialmente, pero que no debemos de dejar de conectarnos y pues tener nuestro tiempo de adoración en casa. Deseo saludarte, enviarte muchos abrazos allá en casa, esperando que te la estés pasando bien, encerrados, pero con salud, y pues por supuesto con la compañía de tu familia. El día de hoy llegamos al final, a la conclusión de esta preciosa serie en la cual hemos estado hablando acerca del varón de dolores, ese personaje tan especial y centro de nuestra fe, el cual es Jesucristo, y nos hemos basado en todo el libro de Isaías 53 respecto a lo que se habló de Jesús y en la forma que Él glorificaría al Padre y en la forma que vendría a salvar al mundo. Así que quiero continuar con esta serie. Tenemos un poquito de lluvia, queremos disculparnos por eso, pero esperamos que a pesar de todo esto podamos disfrutar de este precioso mensaje. El título del mensaje del día de hoy, con el cual estamos terminando, se titula El fin del dolor. Y para hablar acerca del fin del dolor, quiero leerte un pasaje, el cual es Mateo capítulo 5 y versículo 4, que dice de la siguiente manera: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es importante notar en este pasaje que Dios le está dando una dicha a aquellos que hemos llorado en alguna vez, hemos tenido algún sufrimiento, hemos tenido algún dolor, pero la promesa de Él es que recibiremos consolación. Y es que es lo que hemos venido hablando a lo largo de esta serie de mensajes, que cuando muchos utilizan el dolor para negar la existencia de Dios, es a través del dolor que nosotros encontramos propósito en creer que hay un Dios el cual es anti-dolor. De hecho, Él está con nosotros, está al lado nuestro y está al lado del Padre rogando, intercediendo y sufriendo nuestras dolencias. Y yo deseo iniciar este mensaje hablando acerca de una de las promesas más trascendentales declaradas por el mismo Señor Jesucristo, y es precisamente el fin del dolor. Esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos creemos que el dolor es eterno, pero en realidad el dolor no forma parte de las cosas que van a ser permanentes o eternas. El dolor es una de las cosas que será eliminado, que será concluido. Y para eso leeremos Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4, el cual dice lo siguiente. Lee conmigo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y son verdaderas. Son palabras de nuestro mismo Dios reveladas al apóstol Juan para que nosotros pudiéramos tener confianza en que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá ningún clamor y ya no habrán lágrimas, porque las lágrimas serán enjugadas de nuestras lágrimas, y eso es una promesa del Señor.
Isaías capítulo 51. Acabamos de leer Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, pero ahora vamos al Antiguo Testamento, donde también está profetizado y está la promesa de parte de Dios. Isaías 51:11. Nota lo que dice: los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Y es que esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, dada hace miles de años, ni siquiera 2000 años, sino que más de 2000 años. Estamos hablando de Isaías. Isaías profetizó la venida de Cristo, la muerte y la forma en la que moriría Cristo. Y acá nos está diciendo también acerca de cómo terminará el dolor y el sufrimiento. Pero no solo deseo hablar de esto, sino también darte a conocer, escucha, esto es importante, que el valor de una promesa se define por el que la promete. Es decir, tú no puedes creer de la misma manera en alguien que ya te ha fallado antes a una persona que nunca te ha fallado. Y es que, mira, es importante notar que nosotros asimilamos las cosas. En muchas ocasiones nosotros asimilamos las cosas. ¿Qué significa esto? Y es un pequeño ejemplo, pero que lo he aprendido a lo largo del ministerio y al momento de ministrar a una persona, y pues también de forma personal. Muchas personas no pueden llamar a Dios Padre, o no pueden ver a Dios como un padre o como un padre bueno, precisamente porque no tuvieron un padre bueno. Y entonces, si no tuviste un padre bueno, al asimilar la palabra padre, porque a Dios le llamamos padre, la asimilamos con el padre que tuvimos o que no tuvimos. Entonces, si nuestro padre estuvo ausente, no estuvo en casa, nos abandonó, y si estuvo, pero era como que no estuviera, entonces cuando vayamos delante de Dios, si solamente asimilamos, creeremos que Dios no estará, creeremos que Dios nos abandonó, creeremos que Dios nos mintió. Quizás tuviste un padre que siempre te mentía y no podías creer en sus promesas porque siempre eran mentiras. Entonces, cuando escuchas una promesa de Dios, la relacionas y dices, puede ser. Así muchos definen su salvación. Creo que Dios tal vez me salvó, no lo sé. Como me han mentido tanto, no sé y no estoy seguro si Dios realmente me salvó. Pero hoy quiero que analicemos esto, porque lo que está escrito en su palabra y lo que acabamos de leer no fueron promesas de tu Padre terrenal, de ningún amigo, de ninguna persona. Fueron palabras del mismo Dios hacia sus hijos. Y la Biblia en Números 23:19 dice lo siguiente, la versión Dios habla hoy. Dice, Dios no es como los mortales. Él no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Y esa es la mayor verdad que nosotros podemos creer el día de hoy. ¿Y cómo hago, pastor, para saber si eso es cierto? Mira, es muy interesante que la Biblia es infalible, y la infalibilidad de la Biblia no solamente se rige porque un montón de personas decidieron creer en la Biblia y no tienen argumentos para defender la existencia bíblica. No, históricamente la Biblia es veraz y no se contradice en nada de lo que está escrito. No se contradice. Hay 66 libros y 40 autores en toda la escritura. Y al notar y estudiar todos los argumentos bíblicos, tú puedes llegar a la conclusión de que esa es la verdad de Dios. Y podemos notar que hay profecías bíblicas que han sido cumplidas, es decir, hay una evidencia de que es real, se dijo y se cumplió. Número 1, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús en Isaías, en el libro de Isaías, que está en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14, se dijo de esta forma: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel. Esas fueron las palabras del profeta inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, declarando que vendría un Salvador para la tierra, que vendría Jesucristo, que Dios se haría carne y que habitaría entre nosotros y que veríamos su gloria. Y en ese tiempo probablemente muchas personas no creyeron a la voz del profeta, pero años más adelante vemos el acontecimiento, es decir, la evidencia de que esa promesa fue cumplida. Y lo vemos en Mateo. El evangelio narrado por Mateo, capítulo 1 y versículo 22 y 23, narrada la historia del nacimiento de Jesús. Al concluir, Mateo dice esto: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y así, hermanos, podemos ver que el nacimiento de Jesús fue una promesa de parte de Dios, una profecía, y es que esas son las profecías, son promesas de parte de Dios para nosotros, sus hijos. No solo el nacimiento de Jesús, sino que también se profetizó su muerte. Y es importante notar que hay profecías del nacimiento de Jesús, pero hay muchas más profecías de la muerte de Jesús, dado que era el hecho importante o el centro, la misión de Jesús, la misión del nacimiento de Jesús aquí en la tierra. Entonces, en la muerte de Jesús se profetiza muchos detalles. No tengo el tiempo para contarte todos los detalles o darte todas las citas. Voy a compartirte el documento para que tú puedas buscar tanto la profecía y el cumplimiento de tal profecía. Se profetizó que sería odiado sin causa. Eso se profetizó en Salmo. Que falsos testigos lo acusarían. Eso también se profetizó en Salmos. En Isaías, que lo golpearían y que lo escupirían. También en Isaías, que hemos estado leyendo, que sería sometido a un juicio en el que estaba en juego su vida y que no presentaría ninguna defensa verbal. ¿Recuerdas? No abrió su boca. Es decir, como cordero fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. Y el cumplimiento lo puedes notar en Juan capítulo 19, cuando verídicamente llevan a Jesús y él no se defiende. Ya estaba profetizado. El año de su crucifixión, eso es un poco más extenso, pero Daniel, el profeta Daniel, profetizó acerca de ese año completo. Y esto tiene muchos detalles, porque tiene días exactos de lo que llevaría de tiempo su crucifixión. También se profetizó en Salmos: sus verdugos echarían suertes para quedarse con sus prendas. También en Isaías, que moriría por no haber cometido ningún delito, sino por los pecados de la humanidad, que le darían hiel y vinagre, que le atravesarían las manos y los pies, que lo crucificarían con delincuentes comunes, uno a cada lado, y que sería objeto de burlas en la cruz, que no le quebrarían un solo hueso durante la crucifixión. Eso también se profetizó en Salmo capítulo 22. Y también que le atravesarían el costado en la crucifixión y que sería sepultado. Se prometió su muerte. Se prometió que lo sepultarían en la tumba de un rico, y eso está escrito en Isaías 53. Entonces, tú puedes notar que está lo que se dijo, la promesa de Dios, que como leímos al principio en el libro de Números, Dios no es como los mortales. Es decir, Él no miente, no cambia. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando Él hace una promesa, la cumple. Y así se cumplió el nacimiento de Jesús y su muerte. Con lujo de detalles dejó Dios en la palabra cómo sería ese acontecimiento. Número 3, la resurrección y la ascensión de Jesús. Es decir, ¿cómo resucitaría? Eso se profetizó en Salmos 16. También vemos el cumplimiento en Mateo 28, en Lucas 24 y en 1 Corintios 15. Ahí vemos el cumplimiento de la resurrección de Jesús.
años después se cumple. Y vemos que también en Salmo capítulo 68 y versículo 18 está la profecía, la promesa de que Jesús resucitaría, pero que también ascendería. Y ese es el cumplimiento en Lucas capítulo 24. Y ves cómo la palabra no se equivoca, sino que son las promesas cumplidas de parte del Señor, no son promesas vacías. No es una persona haciéndote una promesa otra vez, no es un hombre mortal diciéndote que este dolor terminará. Es el mismo Dios dándote una promesa y mostrándote con evidencia de que Él no miente y que cumple todo lo que promete. Y número 4, se profetizó, y este es uno de mis favoritos, se profetizó el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Quién profetizó el derramamiento del Espíritu Santo? Fue Joel, en el libro de Joel capítulo 2 y versículo 28. 800 años antes de Cristo. Una distancia de 800 años. Una profecía con 800 años de diferencia entre la profecía, entre la promesa y el cumplimiento de su promesa, y que los discípulos, los apóstoles, lo vivieron en el libro de Hechos capítulo 2. Dicho sea de paso, hoy estamos celebrando, estamos en la celebración del Espíritu Santo, algo que fue una promesa pero que se cumplió en el libro de Hechos: y derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y hasta el día de hoy Dios sigue cumpliendo esa promesa sobre nosotros. Y en el libro de Hechos, estando todos unánimes, ahí se derramó el Espíritu Santo. ¿Puedes imaginarte el rostro de los discípulos, los testigos de Jesucristo, que ellos pudieron ver, vivir en carne propia el cumplimiento de cada profecía? Es decir, ellos pudieron leer la Biblia, pudieron leer la Torá y darse cuenta todo el Antiguo Testamento, todo lo que habló Moisés, todo lo que habló Daniel, todo lo que habló el profeta Joel, y todos los profetas del Antiguo Testamento dijeron que pasaría, y esperaron. Escucha, esperaron. Por eso la Biblia dice también en los evangelios, Jesús dijo, los profetas, hablándole a los discípulos, le dijo: hey, los profetas hubieran deseado haber visto el cumplimiento de esto. Los discípulos tuvieron la dicha de ver el cumplimiento de todas estas profecías, llevándolo hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces puedes imaginarte la sensación que ellos vivieron al decir: wow, lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Porque recuerda, Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que promete, lo cumple. Puedes repetirlo ahí donde estás y decir: lo que Dios promete, lo cumple. Muy bien. Y número 5, y es de lo que estamos hablando, es una de sus promesas y que aún no se ha cumplido, pero señores, estoy muy emocionado porque es algo que probablemente, muy probablemente, nuestra generación podrá vivir como lo vivieron los discípulos. Será la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos se quedaron viendo al cielo y unos ángeles les hablaron, es decir, les prometieron. Era Dios prometiendo nuevamente, porque probablemente se hayan entristecido al ver que Jesús volvió a subir al cielo. Pero Mateo 24:44 narra lo siguiente: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Perdón, esto lo dijo Jesús. Jesús se lo dijo a sus discípulos, pero también puedes encontrar en los evangelios cuando los ángeles le dicen a los discípulos: así como lo han visto ir, así lo verán volver otra vez. Y es una promesa de parte de Dios. Y acá pues nos dice que estemos preparados para cuando el Hijo del Hombre venga, que será cuando menos lo esperemos. Pero Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, hablando de la segunda venida de Cristo, dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
sí, amén. Es Jesús diciéndonos, hermanos, que a pesar del dolor que hoy estemos viviendo, que a pesar de todo el sufrimiento que esté a nuestro alrededor, y es que vuelvo nuevamente a los primeros pasajes que leímos, me llama la atención saber que Jesús enjugará toda lágrima, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y es que ¿quién, hermanos, quién no ha derramado una lágrima? Tuve la oportunidad hace unos días, 15 días para ser exacto, de vivir por segunda vez un acontecimiento muy especial para mí, y tener la oportunidad de estar presente fue muy importante, pero también pude comprender muchas cosas, y Dios me ha hablado muchas cosas a través del nacimiento de mi hija. Hace 15 días estuve en el quirófano acompañando a mi esposa en el nacimiento de mi hija, pero llamó mi atención, por supuesto, ver a mi hija por primera vez, verla frente a mí, pero llamó mucho mi atención cuando ella empezó a llorar. Seguido de que ella nació, empezó a llorar. Vi a la pediatra tratarla y ella seguía llorando y seguía llorando. Y minutos después de haber nacido y de haberla examinado, vi que le pusieron una inyección y, por supuesto, ella lloró más. Después no pasaron muchas horas cuando volvieron a ponerle 2 inyecciones más, una en su brazo, una en su muslo, y volvió a llorar otra vez. Y sigue llorando hasta el día de hoy, y creo que seguirá llorando. Pero hace unos días la cargaba en mis brazos y le decía: hija, ¿cómo quisiera que nadie te rompiera el corazón? No me gustaría que alguien rompiera tu corazón, no me gustaría verte sufrir. Creo que es el deseo de todo padre, pero creo que no lo podré evitar. Porque ¿quién, hermanos, quién no ha derramado una lágrima en este mundo? Desde que nacemos, desde que salimos del vientre de nuestra madre, empezamos a sufrir. Y creo que muchos hasta nos hemos llegado a acostumbrar a ese sufrimiento. Pero la promesa de Dios para ti es que llegará el día donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto ni clamor y ni dolor. Yo no sé qué estés sufriendo el día de hoy. Probablemente sea una pérdida de un ser querido, probablemente sea una pérdida financiera o estés sufriendo por tus finanzas. La Biblia habla de que vienen tiempos difíciles y se hablará de guerras y rumores de guerras. Ya lo vimos en el mensaje del principio de Dolores, y también vimos que después de las pestes vendrán hambres, es decir, lo que sigue es sufrimiento. Porque desde que nacemos venimos a sufrir. Y la semana pasada vimos en el mensaje de que nosotros no sufrimos solo por sufrir, sino que sufrimos por un propósito, y qué mejor que sufrir por la causa de Cristo. Pero de que sufriremos, sufriremos, y en medio de ese sufrimiento Dios nos está hablando, Dios nos está gritando y nos está diciendo: hijo, hija, yo voy a cambiar tu lamento en gozo. Ya no vas a llorar, ya no vas a sufrir. Vas a gozarte, vas a reír, vas a gritar ya no de dolor, vas a gritar de júbilo. Porque las cosas viejas pasaron y todas, hermanos, son hechas nuevas. Yo quiero invitarte por un momento a que ahí donde estás, adores al Señor y inclines tu rostro, cierres tus ojos y que le digas: Señor, gracias por el dolor. Aún en medio del dolor, creo en tus promesas. Tú no te arrepientes, Señor. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme: ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí
que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Para finalizar esta serie, hermanos, y espero que hayas completado la serie, no te hayas perdido ni un mensaje, y si lo hiciste, pues puedes ingresar al canal de la iglesia y ahí encontrarás todos los mensajes y puedes ponerte al día con los mensajes que hemos visto. Pero quiero el día de hoy hacer una oración por aquellas personas que aún no tienen esperanza. Sí tienen el dolor, pero no tienen esperanza. Por eso la Biblia dice, nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Yo quiero invitarte el día de hoy a que hoy, por supuesto, llores, sufras, pero no como aquellas personas que no tienen esperanza. Tenemos la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Y eso es porque Él perdonó nuestros pecados y desea darnos vida eterna. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, quiero acompañarte con una oración. Y si alguien puede ayudarte ahí donde estás, pues mucho que mejor ayudarte con esta oración. Yo quiero que cierres tus ojos y quiero orar por ti y que repitas conmigo: Señor Jesús, este precioso día yo reconozco que estoy separado de ti, reconozco que la paga del pecado es muerte, pero también creo y considero que la dádiva de Cristo es vida eterna. Te pido perdón por mis pecados, me alejo de ellos, me aparto de ellos. Y te reconozco el día de hoy como mi Señor y mi Salvador. Te dejo entrar en mi corazón para que me des vida eterna, para ser de esos escogidos que un día puedan verte en las nubes venir. Creo y espero tu venida, Señor Jesús. Sé que si muero hoy, estaré contigo en el paraíso. En el nombre de Jesús.
Gracias, Padre. Iglesia, gracias por conectarte este día y tener un servicio más. Esperamos vernos muy pronto. Sigamos orando, sigamos clamando. No temamos, no desmayemos, porque el Señor tiene el control de todo lo que sucede. Y seguiremos conectándonos, seguiremos buscando del Señor, y que Dios te bendiga.